ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y amo los jueves porque son jueves de estar con el lado humano, con los testimonios, de desnudar el corazón y de hablar de cosas que hacen empatía entre mujeres y entre seres humanos, de que lo que nos pasa a unos nos puede pasar a todos independientemente del lugar en el que estemos. Estoy hoy muy complacida porque hay una mujer ejemplar a la cual admiro mucho, Eufrosina Cruz. Ella es diputada federal y activista social de origen zapoteco y reconocida sobre todo por la lucha con las mujeres y la defensa de los derechos políticos y los derechos en general de la mujer. Recientemente tuve oportunidad de escucharla en un premio, Una vida por la libertad, que otorga Caminos de la Libertad por su lucha en favor de la equidad para las mujeres. ¿Cómo estás, Eufrosina? Muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias por este espacio y como tú dices, de repente entre mujeres se nos olvida hablar de lo que es ser mujer en la vida cotidiana, más allá de la propia actividad que hace uno, sino que esa esencia, ese dolor, esa frustración, esa alegría, pero sobre todo también esa rebeldía que creo que ya están haciendo en nosotras, de entender y de reentendernos, de decir, a ver, si yo no sueño para mí, si yo no abrazo este cuerpo, nadie lo va a hacer. Entonces, pues yo feliz, Neira. Y gracias por estar con nosotros. Y aquí Rebeca nos va a dar unos datitos sobre ti. Tú nos dirás si le atinó o no. O no. Un fraude provocó que iniciara su lucha por el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Cuando decidió salir de la montaña zapoteca, su corazón se partió por dejar a su mamá, pero tenía muy claro que debía luchar por un entorno e historia diferente. Hoy su corazón también se divide por dejar a una personita que a veces la cuestiona por su arduo trabajo. ¿Y cómo explicarle a esta personita que su lucha por los derechos indígenas aún no termina? Sin embargo, los sueños de la niña de la montaña se han ido cumpliendo poco a poco y pueden inspirar más a otras mujeres para romper un uso o una costumbre que aún prevalece en varias regiones de nuestro país. Eufrosina Cruz, bienvenida a La Espuma de los Días. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Y es que queremos de verdad reconocerte, Eufrosina, porque no es fácil, ¿no? La gente podemos ver las notas, ¿no? Tu libro, la historia, ¿no? Y vemos probablemente hasta un glamour, ¿no? Sin ver lo que hay atrás. Y aunque hayamos leído tu historia, ¿no? Como esa montaña que sube, que está en la cima, que baja, que vuelve. Sin embargo, no ha sido fácil. Por supuesto, ha habido mucho dolor, mucha soledad, mucha frustración, mucho de decir, ¿valdrá la pena seguir? Mucho de, hasta aquí ya no puedo más. Porque alrededor de todo este caminar, pues las ausencias con la persona más importante hoy, que es mi hijo, pero también los cuestionamientos y las críticas, porque vivo una sociedad en donde todavía el ser diferente pareciese ser que no tenemos derechos de estar en tomas de decisiones, de construir nuestra propia historia, ¿sabes? De decir cuántas veces, no sé, me he dicho, es que Eufrosina ya se volvió indígena lay, ¿no? Y yo dije, no manchen, ¿a poco hay indígena lay, ¿sabes? De verdad. Fifí. De verdad. Todas estas categorías. Claro. Entonces decir, a ver, espérense, lo único que yo estoy haciendo o lo único que inicié es construir mi historia. Y lo que yo quiero es que las niñas de este país construyan su propia historia. Pero pues duele un chingo el camino, duele todo esto, pero también si no lo haces, nadie lo va a hacer. Si no lo construyes tú, si no lo arrebatas, y arrebatar no es un término de soberbia, ¿sabes? No. Sino que es un término de decir, es mi espacio, es mi lugar. Si no lo hago, si no lo arrebato, si no lo construyo,
nadie lo hará. Yo decía, por ejemplo, en el Festival de Ideas, por ejemplo, Ajá. decir, pues un chingo de veces he escuchado de la gente decir, pues sí, decrétalo, pero pues para decretarlo, pues hay que chingarle todos los días, porque Sí, sí. y chingar significa trabajar, llorar, frustrarte, pero al final del día se llega a ese sueño, a esa meta para lo que uno pues construye su conciencia de libertad. Fíjate, a mí me gusta mucho leer la Biblia porque encuentro mucha sabiduría, más allá del Claro. término de religión ni nada de esto. Y hay una parte donde me gusta porque dice que los valientes arrebatan, ¿sí? Y esa parte a mí, que viene en Mateo, quien lo quiera leer, dicen, es que se trata de que no puedes estar sentado. Está muy bien la contemplación, Eufrosina, como dices, bueno, voy a decretar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué se hace? Tú si hubieras decretado, seguirías en la montaña. Por supuesto, porque la vida se queda quieta si no te mueves, si no caminas, si es como en todo. Entonces yo entendí que si yo no me movía de esa montaña sin olvidar de mi montaña, pues mi montaña se iba a quedar ahí conmigo, pero repitiendo esa historia de mamá, de la abuela, de la tía, y dices, no, yo tengo que mover más allá de mi montaña, sin olvidar mi montaña, ¿sabes? Claro. Es que te veo y me cuesta trabajo, o sea, veo tus ojos y veo a la niña de la montaña. Te veo en general y me cuesta trabajo como ver qué pasaba en tu mente, ¿eh? Aunque lo has contado, lo narras aquí, lo hemos escuchado en varias entrevistas, sino en esa niña, o sea, ¿de dónde sacas esa fuerza para decir, no voy a hacer lo mismo? Yo creo que cuando naces en una situación adversa sin tener conciencia, Sí. sin tener conciencia porque crees que esa normalidad es lo normal, o sea, levantarte con mamá, ser las primeras, hacer tortilla, porque no conoces otras posibilidades, pues no conoces una muñeca, no conoces el juego, sino que tu juego es pues amasar la masa, ir a traer leño. Y cuando llega esa cosita que se llama posibilidad, a través de su mundo de mi maestro que me prestó un ratito, que era su cuartito, Neira, era un espacio de 4x4 si quieres, pero cuando tus ojos ven otros colores, otros olores, otros sonidos, empiezas a decir, wow, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde viene mi maestro? ¿De dónde salió? ¿Por qué no es igual que nosotros? Entonces empiezas a aspirar eso, a querer eso, pero cuando no conoces otra cosa, pues crees que esa normalidad, esa invisibilidad, esa violencia, esa desigualdad es la que te toca, de hacer tortilla, de convertirte en mujer sin serlo. Pero cuando llega esta posibilidad empiezas a decir, wow, yo quiero un día oler como mi maestro, ¿sabes? Yo quiero dormirme en una cama como mi maestro, yo quiero ponerme esos guaraches como mi maestro. Entonces, cuando vienes de esa situación adversa, desigual, llega ese colorcito, si quieres, esa puertecita, yo lo hablo. Mi maestro me prestó su mundo, Neira, un ratito. A lo mejor para la gente que nació ya con esas posibilidades, no mide la dimensión de que para esa niña salir de su contexto cotidiano, escaparse de su contexto cotidiano. Yo me acuerdo como si fuera ahorita de escaparme y de llegar al mundo de mi maestro y de asomarme en esa puertecita de mi maestro y ver tan limpiecito, ver su cama, ver un chingo de fotos en su cuarto, y me quedaba horas viendo eso. Y luego salía y olía bonito, ¿sabes? Yo decía, wow, y quedaba yo viendo sus guaraches, pues mis ojos en mi entorno, pues veía otro tipo de guaraches. Yo decía, qué bonitos están los guaraches de mi maestro, ¿no? Y de repente cuando él me agarraba de la mano para llevarme a la cancha de la escuela, que era piso de tierra, y me prestaba las canicas, agarrar mi primera vez mi canica
y descubrir que yo también podía jugar más allá de hacer tortilla, allá de ir a dar de comer al marrano. Entonces empiezas a querer eso, ¿sabes? Aunque seas niña, de verdad, a los 8, 9, 10 años en estos entornos, no eres una niña, te estás preparando para convertirte en mujer sin tener la conciencia, sin tener la capacidad, pero asumes ya una responsabilidad, te vuelves cuidadora de tus hermanos, te vuelves la proveedora de atender a tus hermanos, de calentarle las tortillas, porque es la normalidad. Pero de repente cuando se acerca y llegas y conoces otro mundo dentro de tu mismo mundo, dices, no, yo no quiero servir a mis hermanos. ¿Yo por qué tengo que servir a mis hermanos? ¿Por qué a mi maestro le preparan la comida, por ejemplo, no? Ujú. ¿Por qué la gente le sirve a mi maestro? ¿Por qué mi maestro vive en otras condiciones, no? ¿Cómo se hace? ¿De dónde salió? Y empiezas a construir tu imaginación dentro de tu mente cuando no conoces otras posibilidades. Yo invito a la gente que nos escucha, yo sé que nos escuchan muchos maestros, de que no se desesperen con la situación que están pasando muchos maestros. Sí. Yo vengo de una familia de maestros, ¿no? Entonces he visto maestros ir a la montaña, que tienen que bajar, que no hay condiciones, que ponen su casa allí, ¿no? Tengo una prima que puso un horno de leña para enseñarles a hacer pan. Mi hermana, muy chiquita, recorrer las calles. De verdad, miren, ustedes a lo mejor no tienen idea de a quién están impactando. ¿A quién están inspirando, Neira? Inspirando con lo que están. No se cansen, por favor. Cuando un niño o una niña los queda viendo, no es por otra cosa, sino que es porque está soñando a través de sus ojos de su maestro, Neira. Yo soñé a través del mundo de mi maestro, de ese maestro que cuando esa niña pasa 4º año y papá con el medio español que hablaba, fue a decirle que reprobara a su hija, que pasara a su hijo porque su hijo era el hombre y mi hermano era el más grande. Y ese maestro dijo, no, yo no voy a reprobar a la niña porque la niña ya sabe leer. Entonces, ¿cuántos maestros no han abrazado a las niñas? ¿Cuántas maestras y maestros a través de verdad, de su mundo, de eso nos prestan su mundo a esas niñas y a esos niños, y aquí estoy yo. No se cansen, es difícil, Sí. sin embargo lo que siembran dará buen fruto porque es buena tierra. Los niños Y es momento buena de reconocer a nuestras maestras y a nuestros maestros, por eso quise hacer también esta historia, este libro, tierra. Sí. que es un homenaje en sí a las maestras y a los maestros de este país, Ujú. porque todo parte de que mi maestro Joaquín me prestó su mundo, todo parte de la fuerza y todo duele también, porque hablo también del dolor de la ausencia de mi hermano, del dolor el día que se fue mi maestro. Quizás me olvidé de él, pero no para no recordarlo, sino que del dolor que significa para uno cuando eres invisible. Otra partida más, ¿no? ¿Quién te va a abrazar? ¿Quién te va a prestar su canica? ¿Quién te va a dejar chances Pero de ya entrar? ahora es lo mismo porque ya abriste otro mundo. Ya no puedes regresar como si no hubiera existido. Sí, claro. Y hablabas de que te prestó sus sueños tu maestro. Sin embargo, ahora, ¿cuáles son tus sueños, Eufrosina? Mis sueños es que en mi país, Neira, nunca más una niña tenga que llorar abajo de su cobija porque su origen defina su historia, ¿sabes? Sí. Porque vivo en un país en donde lo ha normalizado, porque eso sí costumbre, porque así es, porque así son. Y no, así no somos. Mi cultura es mi lengua, mi vestimenta, mi comida, mis olores, pero no el abuso del cuerpo de una niña. Eso se llama violencia. Y cada que escucho que una niña es entregada al matrimonio, se convierte en mamá sin serlo, pienso en mis abuelas, pienso en mi madre, pienso en mi hermana. Hace poquito también hicieron un reportaje, por ejemplo, a una abuela de 80 años, y ella decía que tuvo 8 hijos. Los 8 hijos fueron por violación. Y le preguntaban, ¿conoció el amor? Dijo, no.
Y de repente escucho cuando me dicen, pero se acostumbran, se resignan. Esa no es la respuesta que tenemos que dar a ninguna mujer, menos a la niña. Que se resigne, que se acostumbre, ¿sabes? Eso se llama abuso, violencia. Y mi sueño es ese. Mi sueño, así como la vida que hoy le ofrezco a Diego, que las niñas tengan esas posibilidades de construir su propia historia, de que se sientan orgullosas, sí, de su origen, pero que su origen no defina su historia. Porque todavía en este país 38 niñas son entregadas en matrimonio. Son obligadas a casarse, a convertirse en mamás sin tener esa conciencia. Sí. Y lo hemos normalizado. Entonces, por eso, ese es mi sueño. Por eso, no hace mucho que, pues dentro de mi actividad política, mi sueño era que mi país reconozca esa acción como un delito grave. Porque tiene que ser. Está prohibido, pero no está sancionado. Y lo que no está sancionado, pues sigue permitiéndose. Sí, como parte de la normalidad. Exacto. Y dices, no. Y compartirte que pues el 14 de abril de este año ya se publicó en el periódico oficial de la Federación un nuevo delito en nuestro país para que los matrimonios infantiles o equiparables se consideren delito grave. Yo sé que no, eso no significa que se aniquile, pero es el primer paso, ponerlo, nombrarlo, tipificarlo y que no es normal. Y hablarlo. Y hablarlo, denunciarlo, visibilizarlo, pero ya se puso. Es así de chiquito si quieren, pero es parte de los sueños de la niña en la montaña, ¿sabes? Que lloró abajo una cobija, que su hermana la casaron a los 12 años, que su hermana a los 13 años era mamá, por ella, por esas niñas, que porque está cañón, Neyri, Sí. llorar abajo una cobija. ¿A quién le dices que no te quieras casar? ¿A Sí, es lo mamá? que toca. Es lo que toca. Y eso no es lo que toca. No. Por eso sigo en este camino. Y a mí me gusta mucho porque hace poquito platicamos con Ninfa Salinas y habla mucho ella de que el origen no es destino, ¿saben? Sino Y carácter, dice. sobre carácter. Y sabes, la gente luego somos muy feos y a veces entre las propias mujeres porque la ven y la pueden juzgar, ¿no? Por sus orígenes, ¿no? Sin embargo, contigo también está la muestra, porque vienen de dos circunstancias Dos realidades diferentes, si quieres. Sí, claro. Sin embargo, te puede hablar de que esto no es tu destino. Exacto. Ni nacer en una cuna de marca. Sino que es el carácter Exacto. que forjas. Y el carácter, Neira, es determinación, es decisión tuyo también. A ver, puedes estar en cualquier condición, en cualquier estrato social, y lo que sueñes no sucede por arte de magia, hay que provocarlo. Y provocarlo significa que depende de tu carácter, del valor, de la rebeldía, de la terquedad, de decir, pues si no sucede por arte de magia, yo voy a ir a provocarlo. Y eso me gusta mucho de Ninfa, porque es una de las que también ha sido unas grandes aliadas, porque creo que hemos entendido y reentendido que más allá de tu origen es qué hacemos para llegar a esa coincidencia para que ya no se casen las niñas, para que las mujeres estén en puestos de toma de decisión, ¿sabes? Y por eso, pues yo, ¿qué te puedo decir? Ha sido una gran aliada para conmigo, con mi lucha. Y coincidimos, pues, Yo te escuché en una de estas charlas TED, ¿no? Hablar de cosas bien interesantes, de educar la mente, del miedo a decidir y decir que la mente se educa. Claro. Para mí, o sea, yo no estuviera aquí contigo si yo no le hubiera arrebatado primero a esa desigualdad mi conciencia, mi libertad. Porque nací en un entorno en donde otros ya habían construido mi realidad, que era repetir la historia de esa cotidianidad. ¿Por qué? Por ser mujer indígena, ¿sabes? Por mi origen. Y no. Y de repente llega mi maestro, me presta su mundo, y cuando aprendí, imagínate, cuando aprendí la palabra,
la primera palabra en español. Yo hablo zapoteco, de la cual me siento orgullosa, ¿no? Y kiva es cielo, meu es luna. Y de repente cerraba yo mis oíditos y me gustaba ese sonido que yo descubría. Y entonces nacía el hambre de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Y entonces entendí que cada palabra era libertad. Entonces imagínate, yo no sabía que había eslabones de prepa, universidad, o sea, nada. Pero cuando yo fui descubriendo cada consciente y cada eslabón de la educación, del poder de la palabra, entonces dije, chingao. Toda la vida me dijeron que soy grupos vulnerables, ¿sabes? Me llaman asunto indígena, problema indígena, tema indígena, estadística del por qué están jodidos. A ver, espérate, ¿qué entiendes tú por jodidez, por pobreza? ¿Pobreza en la panza? No, señores, porque en mis comunidades, en las comunidades de verdad, de Veracruz, de Oaxaca, hay un chingo de comer. Quintonil, verdolaga, hoy de manera sarcástica siempre les digo, hoy le llaman en los restaurantes grandes de aquí de Polanco comida gourmet, ¿no? Sí. Y le ponen una flor y una hoja y ya cobran un montón, ¿no? No. Entonces entendí que es el poder de la palabra, que es la educación. Entonces vas haciendo consciente de decir, a ver, no soy un asunto, no soy el problema, soy posibilidad y soy oportunidad. Menos soy grupos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad ya te está deteniendo, tachando, que no razonas, que no piensas. Entonces por eso yo he dicho que para mí la educación rompe tus propios miedos. Te enseña a cuestionar, te enseña a exigir, pero sobre todo te enseña a decidir que esto que ven es tu propiedad, que es tu cuerpo. Es el primer derecho que tenemos como ser humano. Es nuestra propiedad. Y sobre nuestra propiedad decidimos nosotras y nosotros. No nuestro origen, nosotras y nosotros. Porque en ella están mis sueños, mis fracasos, mis frustraciones, mis soledades. Todo lo que conlleva de ser persona, ¿sabes? Y entonces por eso entendí que la educación te enseña el poder de la palabra y empiezas a cuestionar, a derribar tus propios miedos, a derribar tus propios paradigmas y empezar a gritarlo, decir, a ver, reaprende a verme con los ojos correctos. Y eso es algo que cuesta trabajo porque somos prejuiciosos por naturaleza. Todos. Sí, todos. ¿No te ha pasado que dices, ay, qué mal me cae? Y de repente ni sabías que te ibas a llevar tan bien con esa persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te da el poder de la educación. O sea, ¿yo por qué tengo que juzgar a la otra persona si ni lo conozco? No estoy en esa propiedad que es de ella. ¿Yo qué voy a saber qué ha llorado, qué se ha frustrado, cuántas veces se ha caído? Es ser humano, ¿sabes? Tiene sus errores. Yo, Frosina, la he regado un montón de veces, pero eso no significa que no decida sobre lo que son mis derechos. ¿Y tus sueños? Tus sueños son esto que nos hablas de las mujeres, de las leyes, de la igualdad. Sin embargo, ¿cuál es tu sueño íntimo, personal, de Eufrosina, no legisladora, mujer? Sí, claro. Mi sueño personal para ti han sido muchas etapas de soledad, de lo íntimo, digamos, ¿no? Primero, en esta última etapa, yo, Rosina, mujer, haberle ganado la batalla al cáncer, tanto de la matriz como la metástasis que me regresó, es lo íntimo de lo íntimo, que casi no he platicado. Uh-huh. ¿Cómo se enfrenta en esa soledad esa palabra negra? Cuando para el mundo eres la chingona, eres la que no se atreve a llorar, la activista, pero en esa intimidad donde llegas, abres la puerta y estás sola y de repente te llega el resultado y resulta que es la palabra cáncer. Y es ahí en donde pues esta propiedad se cae y entra en esa soledad, ¿no? Entonces, en esa intimidad también, esa persona que es frágil, que llora, que se siente que ya no puede más,
en esa intimidad, su sueño ahora sí, es ganarle la batalla a eso, porque piensa en su personita más importante que es Diego, es decir, ¿qué va a pasar con Diego? ¿Quién me lo va a guiar? No, pasa muchas cosas en tu cabeza. Y por supuesto, vuelvo y repito, o sea, yo creo que en esa intimidad Diego sigue siendo la persona, o sea, vivo, respiro, primero por mí, pero también por Diego, ¿no? Entonces, yo quiero que Diego sea un buen ciudadano, que esté consciente de los retos que le prepara la vida, ¿no? Y que no se me enferme, porque es mi único muchito. Entonces, yo creo que cualquier mamá, papá, ese es su peor miedo, ¿no? Y es que escuchamos vemos a las mujeres, ¿no? Hablábamos hace rato de ninfa, pero vemos a muchas en el ámbito, es más, en la propia la legislatura, de todos los colores, de todos los... Y a la distancia como si no sintiéramos, ¿sabes? Claro. El escucharte hablar de esto que sientes o de lo que vives es también decir, ella le ha pasado la soledad. Claro, la soledad en donde el matrimonio se pone en riesgo, que la culpa es tuya y que haces tomo la decisión de rescatar mi familia, porque vives en una sociedad, por más empoderada que estés, te siguen echando la culpa, ¿no? De que porque no estabas, porque no estuviste, porque por tu culpa. La carga de la mujer. La carga de la mujer, de que decidiste tu camino y no tu familia, porque vivimos en una ciudad en donde pues, el cuidado, el atender, el escuchar, sigue cargándose hacia nosotras, ¿no? Y entonces dices, esa soledad también duele y decir, ¿saben qué? Hasta aquí llego, abrazo a mi familia, ya. Pero también en esa intimidad también aprendí algo de decir, Diego no va a querer una mamá que se frustre, que sacrifique por lo que ama, por lo que cree, por estar ahí al 100. O sea, Diego no va a querer eso. Diego va a querer una mamá que a pesar de ese cuestionamiento, de ese señalamiento, tomó la decisión de ir por su camino para que pues sepa Diego el día de mañana que nunca debe de sacrificar sus sueños por nadie ni por nadie, ni por su mamá, pues. ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto. ¿Qué le dirías a Dios si lo tuvieras aquí? Bueno, gracias. ¿Sabes? Gracias, ¿por qué? Gracias por todo. Gracias por las soledades, gracias por las frustraciones y gracias por la vida, ¿sabes? Porque la vida es eso. Fíjate que, Neira, desde que salí de mi tierra, nunca me ha pasado nada malo, ¿sabes? De un asalto. Y eso que yo vivía en zonas marginadas, en donde no había luz, donde no había nada. Y yo sabía, yo escuchaba que había zonas en donde pues violaban a las muchachas. Y yo siempre, más allá de tu religión, claro, yo tengo mucha fe a la Virgen de mi pueblo, la Asunción. Para mí, el día que salí, le dije, tómame de tus manos, no me sueltes. Y cada vez que estoy en esas soledades, porque uno tiene que agarrarse de algo, porque no eres Superman, ¿sabes? Porque caes, lloras, frustras. Y yo siempre le digo, no me sueltes tu mano, o sea, tú dime. Y refugiarme en mi montaña. Cuando tengo que tomar esas decisiones difíciles de la vida, tanto personales como mi actividad en la política, me voy a mi montaña, me siento en esa piedra negra y a divisar y a liberarme del bullicio y de la falsa sociedad, como decimos, y te sientes, no hay internet, no hay nada, me voy a refugiarme allí. Eufrosina, todo va a estar bien. Ningún arma forjada en tu contra va a prosperar y vas a estar bien. Vamos a seguir confiando, yo confío en Dios, ¿no? Y de que esta batalla por la cual estás pasando la vas a librar.
Sí, lo sé. La vas a librar y Ya estoy en remisión. ya, así es. Este, Así es que todo va a salir bien y necesitamos pues que nos sigas impactando. A mí me has impactado mucho y que nos sigas contagiando, porque sabes, alguna persona que le puede ser que tenga alguna enfermedad o tenga algún problema o cuestión económica, es muy fácil irnos a escondernos y dejar de hacer las cosas por nosotros o por los demás. En cambio, tú has seguido y sigues adelante y eso la verdad te lo agradezco mucho. no, al contrario, muchas gracias. Y espero tenerte muy pronto otra vez contándonos más porque nunca se termina de Falta mucho saborear camino. mucho camino y estar o recorrer esa montaña igual contigo si nos lo permites. Yo feliz. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Y yo siempre termino este espacio diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hoy voy a terminar de una manera diferente. Y eso es con una frase, una pregunta que aprendí desde muy niña. Y dice así, Tucuguana Minacu. Y eso está en Totonaco y significa ¿qué dice tu corazón? Así es que vamos a quedarnos hoy con todo lo que dijo Eufrosina y analizando qué es lo que dice tu corazón. Sí. Tucuguana Minacu. Gracias.